Bueno, vamos a ver cómo pasamos de una ventana a otra en Swing, Java Swing. Para hacer esto, nosotros necesitamos obviamente crear dos ventanas, o sea, dos JFrameForms. Damos un clic derecho en el package, New, JFrameForm, y se abre, ¿cierto?, para crear un nuevo JFrameForm. A este le voy a poner inicio, y se crea entonces este JFrameForm. Voy a crear un segundo JFrameForm, al cual voy a llamar 2. Entonces tengo el inicio y 2. Ambos son JFrameForm, son dos ventanas distintas, ¿sí? Y además voy a crear una tercera ventana, New, Other, Java Swing with Forms, y voy a elegir un JDialogForm. Y este lo voy a llamar diálogo. Y vamos a mostrar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, esta es mi ventana de inicio. Ya, supongamos que esta es la ventana que aquí dice bienvenido ¿cierto? Y vamos a agregar botones. ¿Cierto? Un botón va a decir segunda ventana y el otro botón dirá diálogo. Es simplemente para mostrar, ¿ok? Y voy a agregar un text field, y aprovechando de las consultas que me hicieron, agrego un spinner. Yo creo que el spinner, al verlo, ya saben lo que hace. Recibe un número, solo números, no recibe letras, ¿ya? Y tiene esas flechitas para aumentar o disminuir el valor, ¿ya? Eso es un spinner. Entonces le quitamos el texto a ese y vamos a dar nombres a estos dos controles. Entonces, el primero es un textbox. Clic derecho, change variable name, txt guión bajo, pongámosle aquí nombre, ¿ya? Y al segundo le voy a decir change variable name, txt, igual lo voy a llamar, guión bajo edad. Entonces lo que le voy a pedir al usuario va a ser su nombre y su edad. ¿Se entiende? Entonces voy a recibir el nombre y la edad y lo voy a enviar a otra ventana para que al otro lado lo salude y le diga bienvenido con su nombre. Entonces, ¿cómo envío a otra ventana desde acá? Para eso tengo los botones. Recuerden que acá todo sucede en base a eventos, ¿sí? Por lo tanto tengo que tener algún evento que me haga pasar a la segunda ventana. En este caso voy a partir con la segunda ventana. Por lo tanto, en el botón voy a dar un clic derecho que diga evento mouse clicked. O sea, cuando le hagan un clic al botón de enviar a la otra ventana. ¿Se entiende? Simplemente eso hasta ahora. Y ahora lo que voy a hacer es crear un objeto de la segunda ventana. Entonces voy a decir 2, que esa es la segunda ventana, es el otro JFrameForm que yo realicé. Le voy a poner d es igual a un nuevo 2. ¿Sí? Estoy creando un objeto del tipo 2, que es un JFrameForm. Entonces, ahora digo d punto
set visible true. O sea, voy a hacer que este objeto, que es una ventana, sea visible. ¿Se entiende? Eso funciona de la siguiente manera. Ahora tengo 3 ventanas para poder iniciar. Yo voy a elegir la ventana de inicio. Entonces, al iniciar la aplicación, parte en la ventana de inicio y cuando selecciono segunda ventana, se abre la segunda ventana. ¿Se entiende? Ok. Ahora, si se fijaron, quedaban las 2 ventanas abiertas. ¿Ya? Eso yo lo podría evitar, que quede solo la segunda abierta diciendo this.dispose. Vamos a ver. Ahí la otra desapareció. ¿Se entiende? Ok. Entonces, con ese botón paso a la segunda ventana, ¿sí? Y con este otro botón voy a pasar al otro que se llama diálogo, ¿sí? Que es otro tipo de ventana. Fíjense lo siguiente: clic derecho, evento, mouse clicker. Y entonces yo digo diálogo, que es el nombre del objeto que creé, que es un JDialog. Recuerden que no es un JFrameForm, es un JDialog, ¿sí? D es igual new diálogo. Pero si se fijan, me da error, porque necesita que yo le diga quién es su padre, a quién pertenece este diálogo. Entonces yo le voy a decir this y lo voy a dejar activo para que se vea. ¿Ya? Y fíjense que ahora miren, voy a quitar el dispose de acá para que vean la diferencia. Si yo inicio el programa, cuando voy a la segunda ventana tengo las 2, pero yo puedo volver a esta y abrir de las otras todas las que quiera. ¿Sí? O sea, eso no está correcto. Pero fíjense en esto. Si yo abro un diálogo, disculpen. Ahora sí. Si abro un diálogo, el diálogo no me permite volver a la otra ventana hasta que la ventana de diálogo se cierre. ¿Se entiende? Porque es un diálogo de ella. Por lo tanto, mientras yo no cierre el diálogo, ahí recién puedo volver a esta ventana. ¿Sí? Ahora, no sé si se fijaron, pero cuando yo abro la segunda ventana, si cierro esa ventana, se cierra la aplicación. Eso lo puedo controlar aquí. Si voy a la ventana 2, en sus propiedades de ventana de JFrame, dice Default Close Operation, Exit on Close. Eso quiere decir que si yo cierro esta ventana, cierra la aplicación. Pero eso yo lo puedo manejar. Yo digo, a lo mejor cuando quiero que se cierre, no se cierre la aplicación completa. Entonces le puedo decir dispose. Y ahí solamente se cierra la ventana. Entonces si ahora yo la inicio, abro una ventana 2 y cierro esa ventana, sigue estando esta otra. ¿Se entiende? No se cierra la aplicación completa. Ya. ¿Qué me queda ahora? Pasar los datos para mostrarlos. ¿Sí? Bueno, también podría, porque desde el diálogo yo sí o sí voy a volver a la ventana principal. ¿Ok? O sea, yo no voy a cerrar mi ventana principal. El diálogo simplemente va a bloquearla y cuando yo cierre el diálogo vuelvo a la ventana inicial. Pero si yo hago lo que hice antes y con el primer botón le hago un this.dispose, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando abro una segunda ventana se cerró la primera. ¿Y cómo vuelvo a la primera si quisiera? Ya, y si se fijan, ¿cierto? Yo no podía volver. Entonces, ¿qué hago ahora? Pongo un botón.
¿Sí? Voy a poner un botón que diga volver. ¿Cómo creen ustedes que puedo volver? Creando un objeto de la otra. Inicio i es igual, disculpen, es igual a un nuevo inicio y punto set visible true, y luego digo this.dispose para que se cierre la ventana actual. Entonces ahora funciona de la siguiente manera. Desde la primera yo abro una segunda ventana y se cerró la primera. Y si digo volver, se abre la primera y se cierra la segunda. Si digo diálogo, me abre el diálogo y no deja volver hasta que el diálogo se cerró. ¿Se entiende? Ese es todo el juego con las ventanas, para abrir ventanas. Ahora, desde el inicio, ya sea en este método o en este método, yo voy a poder enviar datos hacia la segunda ventana, ¿ya? Pero para poder enviarle datos a la segunda ventana, tengo que hacer que esa ventana se prepare para recibirlos. ¿Ok? ¿Qué le voy a pasar? Nombre y edad. ¿Y nombre y edad son atributos de qué cosa? De una persona. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo antes de cualquier cosa? Una clase persona. New Java Class persona. Creamos una clase persona. ¿Y qué va a tener la clase persona entonces? Private string nombre y private y edad. Los dos atributos de la persona. Y voy a decir que va a tener getters y setters y va a tener constructor con todos los datos y por si acaso un constructor vacío. Y ahí tengo mi persona. ¿Sí? Si quisiera, tal vez, dependiendo de lo que voy a hacer con la persona, ¿qué le podría agregar? Un toString. ¿Ya? Para saber qué es lo que va a devolver esta clase en caso que la llamen. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que retorna el nombre. O podría decir que retorna el nombre más, por ejemplo, voy a decir nombre y retorna todo lo de la clase. Yo elijo lo que quiero en el retorno. Entonces aquí ahora cuando llame a una persona me devuelve nombre más el nombre, edad más la edad. ¿Sí? Eso yo lo decido. No siempre va a ser un solo atributo. Bueno, teniendo la clase persona, entonces ahora yo, acá en el inicio, ¿cierto? Cuando se presione el botón, voy a crear aquí un método que se llama private persona crear persona. Obviamente no me va a reconocer el tipo persona porque están en packages distintos. ¿Qué tengo que hacer? Importarlo. Entonces le doy un clic y le digo importar modelo.persona. ¿Correcto? Y entonces este va a decir if validar. Entonces aquí digo private boolean validar, un método que devuelve verdadero o falso y que va a validar que se haya ingresado un nombre y una edad. ¿Se entiende, no? Entonces te va a decir return txt-nombre, o no, vamos primero a decir string nombre es igual a txt-nombre.getText.trim
¿Para qué es el trim? Para quitar los espacios que están antes y después de las letras, en caso de que hubiesen. Y además voy a decir int edad es igual a txt-edad punto getValue. Pero el value es un object, por lo tanto yo tengo que decir que lo voy a transformar a número entero. ¿Se entiende? Y ahora voy a hacer el return del verdadero al falso. Entonces yo voy a decir return nombre.len mayor o igual a 3 o mayor a 2, mejor no es. Si es mayor a 2 es 3 o más. ¿Sí? Y edad mayor a 0. Entonces, ese validar recibe el nombre y la edad. Y si el nombre tiene un largo mayor a 2 y la edad es mayor a 0, ¿qué va a devolver? No. Este es un verdadero. Pero si cualquiera de los dos no cumple la condición, va a devolver falso. ¿Se entiende, no? Y me ahorro el if. O sea, ahora el if va acá nomás. Si validar devuelve verdadero, yo digo return, ¿cierto? Nueva persona y le paso txt-nombre.getText.trim y además le paso txt-edad.getValue y esto lo convierto en un no, espérense. Ahí está. Retorna una nueva persona. Esa persona recibe el nombre y recibe la edad que están en los campos. ¿Sí? Y si no, retorna nulo. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando se pinche el botón, la idea es crear esa persona y enviarla a la otra ventana. ¿Se entiende, no? Entonces yo voy a decir persona P es igual a crear persona. Si los campos estaban bien, me devuelve una persona con nombre y edad. Si no, ¿qué va a devolver? Null. Entonces yo digo if P es igual a null, ¿cierto? Mandaré un mensaje diciendo que no están correctos los campos. Y si no, quiere decir que me devolvió una persona. Por lo tanto, esa persona la voy a enviar a la otra ventana. ¿Ya? O sea, en el else voy a hacer esto que está aquí. Excepto por esto. Ya. Entonces, ¿cómo envío esa persona a la otra ventana? En este caso quiero enviar ¿hacia qué ventana? A la ventana 2. Entonces en la ventana 2 tengo que prepararla para que reciba ¿qué cosa? Una persona. Entonces voy a la ventana 2 y voy a crear un atributo llamado puede llamarse persona igual, da lo mismo, o pers, como yo le quiera poner. Voy a ponerle persona. No importa que no se llame igual que el otro lado. ¿Sí? Obviamente no lo reconoce, así que importo la persona. ¿Pero esta persona tiene algo adentro? No. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que es esto public 2? El constructor. Y que es lo primero que se ejecuta, ¿cierto? Y yo voy a decir que public 2 va a recibir una persona.
Entonces aquí voy a decir que this.persona es igual a ya. ¿Se entiende? Entonces, cuando se crea un nuevo 2, ¿qué le tengo que pasar? Una persona. Y esa persona la recibe y ahora va a estar en este atributo. Entonces ahora si voy al inicio, aquí me da error. Porque puedo crear un 2 vacío. ¿Qué tengo que pasarle? La persona. ¿Se entiende? Y ahora, entonces, en el 2... Bueno, aquí por si acaso igual voy a hacer una sobrecarga. Voy a hacer dos constructores. Un constructor que pueda iniciar vacío y un constructor que inicie recibiendo la persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este trae un método acá que llama al 2 vacío. Y si no, va a dar error eso. ¿Ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero mostrar los datos de la persona. Entonces, en el 2 voy a agregar un label al cual voy a llamar lbl-datos. ¿Sí? Y voy a decir aquí, cuando creo la persona, cuando recibo la persona, que lbl-datos.setText es igual a la persona. ¿Y qué pasa si no le digo nombre ni edad? ¿Qué es lo que me va a pasar? El toString. ¿Y qué puse en el toString? El nombre más la edad. Veamos si funciona. No. Tengo un error. Ah, ya, no lo reconoce directamente. Bueno, lo siento. Voy a tener que decirle que lo que es persona.toString. Llamo al método directamente toString. ¿Sí? Lo ejecuto. Digo, ventana no me va a enviar porque los datos no están completos. Si digo aquí Felipe y digo que tiene 25, nombre Felipe, edad 25. Volver y vuelvo a la otra. ¿Se entiende? ¿Cómo se le pasa el diálogo? De la misma manera. Ahí sí que no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Voy al diálogo y en el diálogo también voy a tener que intervenir su código, pero fíjense que aquí el constructor es distinto. ¿Sí? Porque recuerdan que al diálogo le tuve que pasar this y true. El this lo recibe aquí y el true lo recibe acá. Y además yo debería pasarle la persona. Entonces, voy a copiar, voy a pegar y voy a crear uno que reciba una persona. Importo la clase, creo la persona, ¿cierto? Y aquí dentro digo this.persona es igual persona. Si se fijan, es lo mismo que hicimos al otro lado. ¿Ya? Solamente que este constructor es distinto porque es un diálogo. Distinto de este. ¿Se entiende? Eso es cómo pasar de una ventana a otra y cómo pasar datos de una ventana a otra. ¿Qué puedo pasar?